diciendo lo que estamos pensando. El desánimo empieza primero a desbaratar la vida de aquellos que le permiten que ingrese por dentro. Y dice que él lo dijo en su corazón. Dice que David lo pensó en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel. Y así dice: escaparé de su mano. Qué triste. Dice que David lo dijo en su corazón. En 1 de Samuel 27, David empieza esta historia diciendo que David lo dijo en su corazón. No dice que David lo gritó a gran voz. No dice que David lo empezó a publicar con la gente que lideraba. Dice que él lo habló a su corazón. Permitió que el desánimo llegara a su corazón. No se lo contó a nadie más. Ni siquiera me registra la Biblia que David elevó una oración para decirle al Señor lo que estaba sintiendo en su corazón. Él habló a su corazón directamente y tomó una decisión pésima: salir del pueblo de Dios, salir del lugar en el que se le había permitido estar y haber celebrado grandes victorias. David lo dijo en su corazón. ¿Sabe? Muchas veces cuando estamos descontentos decimos muchas cosas en nuestro corazón. Es que ya no voy a seguir, y es que ya no quiero, y es que me siento desanimada, y es que vea lo que están haciendo, y es que vea lo que me están haciendo. Y de repente venimos con la misma mentalidad que tuvo David, diciendo: mejor me voy, así Saúl no me persigue más. Permítame decirle que David tomó una pésima decisión. David le huye a Saúl, y cuando ya en muchas ocasiones Dios lo había librado de ser muerto, de haber permitido que Saúl acabara con su vida. Dios lo había librado, pero de repente a David se le olvidó todas las hazañas que Dios le había podido permitir vivir. A David se le olvidó que el Dios que había estado cuando derribó el gigante estaría con él todos los días. Y es que sabe, cuando viene el desánimo, nuestra mentalidad se vuelve entenebrecida. Nos llenamos de telarañas y no vemos todo lo bueno que hemos caminado, que hemos disfrutado con Dios. A David le pasó. Muchas veces nosotros también lo decimos en nuestro corazón, y estamos aquí y venimos aquí, pero con el corazón desanimado, y venimos aquí pero con descontentos en el corazón. Permítame decirle que una vez que el descontento se arraiga en tu corazón, de repente te saca de donde Dios a ti te estableció. Hoy Dios le viene a hablar a alguien que tal vez no está pasando por desánimo, que tal vez no ha pasado por desánimo, pero que tal vez en algún momento va a pasar por desánimo. Hoy Dios le viene a abrir el entendimiento a alguien para que no permita que el enemigo cumpla su cometido. Dice David: nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos. ¿En qué cabeza cabe esto? Nada me será mejor, dice, que irme para donde los enemigos de Dios. Nada me será mejor que salirme de este pueblo donde tengo a Saúl a la par. Qué mentalidad tan errada. Nada me será mejor que irme para donde los enemigos de Dios. Muchos, cuando viene el desánimo, se van y se vuelven amigos del mundo. Muchos, cuando viene el desánimo, se salen del pueblo de Dios y se convierten en enemigos del pueblo de Dios, en enemigos de Dios. David decidió dejar a Israel. David decidió salir del pueblo de Israel y se va a un lugar donde los filisteos tenían por costumbre adorar ídolos. David estaba tan desanimado que no le importó involucrarse con adoradores de ídolos. David estaba tan desanimado que se le olvidó
había sido diseñado para ser un adorador del Todopoderoso, no de los ídolos de los filisteos. Y se estaba uniendo al pueblo enemigo de Dios. Y es que sabe, encontramos características. ¿Cómo sé yo que estoy desanimado? Porque tal vez usted no sabe si está desanimado, y tal vez usted dice, ¿cómo yo me doy cuenta que estoy desanimado? Bueno, primero que nada viene algo que se llama pérdida de interés. A los que estamos en el pueblo de Dios, de repente viene la pérdida de interés. No me importa, yo voy, lo que hagan ahí, que si hacen encuentro o no hacen, pero yo, mire, de larguito me tiro los toros. ¿Sabe qué? Eso es una persona que tiene un descontento, que dejó que el desánimo empezara a llegar a su corazón. Cuando yo no me aferro a la visión de la casa, cuando yo no creo en la visión de la casa, cuando yo no abrazo la visión de la casa, de repente empiezan a venir el descontento, que trae por ende el desánimo a tu corazón. Se pierde el interés. Que hagan, yo me quedo aquí donde estoy. Otra característica de una persona desanimada: no tiene ánimo ni para comer ni para asearse. En el ámbito espiritual, no tiene ánimo para alimentarse espiritualmente. Una persona desanimada tiene pensamientos negativos. Una persona desanimada no piensa negativamente solamente de ella, sino que piensa negativamente de todo lo que tiene en su entorno. Si usted tiene alguna de estas características, sabe, es necesario que se sacuda hoy y no permita que el enemigo lo saque del pueblo de Dios. Y oiga, dice en el mismo versículo, David dice: para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, así escaparé de su mano. Antes David confiaba en Dios. Antes David sabía que con Dios podía enfrentarse a cualquier batalla, y el desánimo lo llevó a refugiarse no en que Dios peleara sus batallas, sino en que los filisteos lo cuidaran. ¿Qué semejante locura cometió David? Busca sentirse protegido por el pueblo de los filisteos. Es que a veces, ¿sabe? Cuando no vemos que Dios nos da la respuesta cuando queríamos, de repente entonces buscamos donde mejor nos caliente el sol, donde nos digan lo que nosotros queríamos escuchar. Pero es necesario, ¿sabe?, no salirnos de la voluntad de papá. Es necesario no salirnos del propósito, del diseño que Dios trazó para nuestra vida. Cuando el desánimo viene, de repente dejamos de congregarnos. Cuando el desánimo viene, lo mismo me da estar en la casa, que me abrieron las puertas para establecerme, que irme para donde yo quiera escuchar dizque una palabra fresca. Cuando entiendo que esto es palabra fresca en este lugar, el lugar que Dios escogió para que habite su nombre, y cuando yo tengo un solo ánimo, estoy en la casa que Dios me plantó, no ando como el sapito de aquí para allá, de aquí para allá, a ver dónde me siento más protegido. ¿Sabe? El verdadero hombre y mujer de Dios, que tiene un llamado claro y que entiende quién es Dios en su vida, da fruto donde Dios le plantó. Cuando el desánimo viene, renunciamos a las bendiciones de Dios. ¿Cuántos saben que Dios les ha bendecido? ¿A cuántos Dios nos ha bendecido aquí? Dios nos ha bendecido aquí. Y cuando el desánimo viene, lo primero que hace es robarnos las bendiciones que Dios ha preparado para nosotros. Y oiga lo que dice David: me voy para que Saúl no me ande buscando más. Saúl no se desespera
porque David haya dejado la tierra prometida. Saúl no le ruega a David: no te vayas, Davidcito, quédate. No. Los hombres de Dios, ¿sabe? Los hombres de Dios tenemos claro que el que nos convence a nosotros es el Espíritu Santo. Pero de repente, ¿sabe qué pasa? Cuando viene el desánimo y el descontento, ¿sabe qué hace? Lo primero que hace es cerrar nuestros oídos y cerrar nuestra visión. Eso le pasó a David. No escuchó la voz de Dios. No vio las bendiciones que podía tener si se quedaba en la tierra prometida. Y Saúl no se desespera por abandonar el pueblo de Dios y por ir tras de David. El que se fue, dijo Saúl. David se une a los impíos. Y es que me doy cuenta que Saúl no estaba tan desesperado. Y sí, le hizo la guerra a David, pero el que estaba más desesperado por huir era David. Saúl nunca hubiera convencido a David de que se fuera donde los filisteos. Es más, si Saúl le hubiera dicho a David: váyase para donde los filisteos, David no se hubiera ido, porque era más poderoso lo que él estaba sintiendo en su corazón. El desánimo es más poderoso. Cuando le abre la puerta de tu corazón al desánimo, ¿sabe? Es más poderoso que cualquier palabra que hablen a tu oído. El desánimo hace lo que ni un hombre ni una mujer puede hacer en tu vida. Si le das acceso, te saca del propósito de Dios. El desánimo y la desesperación llevaron a David a hacer algo que Saúl nunca lo hubiera podido lograr hacer. Y David dice la palabra en el versículo 2 al 4 que David se va con Aquís. Aquís era el líder de Gat. Dice: se levantó pues David y con los 600 hombres que tenía consigo pasó Aquís, hijo de Maoc, rey de Gat, y moró David con Aquís en Gat, él y sus hombres, cada uno con su familia. David con sus 2 mujeres, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Y vino a Saúl la nueva de que David había huido, dice, y no lo buscó más. Bueno, primero le voy a aclarar esto, ¿verdad? Dice que David huyó, dice que se fue con los 600 y con las 2 mujeres. Solo en aquel tiempo se podía, así que pele el ojo, ¿verdad? Se lo estoy aclarando. Usted no diga: ay, la pastora vino y dijo que David tenía 2. No, ya. Agarre lo que nos conviene. Esto era antes. Diga una sola. A ver, los hombres, diga una sola. Amén. Dice que se levantó David y con los 600 hombres. Vea lo que puede hacer un corazón desanimado. Usted se está dando cuenta lo que puede hacer un corazón desanimado. Dice que David, el que estaba desanimado, dice que toma la decisión de irse con sus 600 hombres que estaba liderando. ¿Sabe qué hace un hombre, una mujer desanimada? No solamente se va él, sino que se lleva entre las patas un montón más. Tenga cuidado. Si en algún momento hemos venido con comentarios para querer llevarnos al pueblo de Dios a un lugar donde sabemos que Dios no los ha enviado. Y esto no pasa aquí. Es que yo sé que esto después lo ponen en YouTube. A alguien le va a llegar. El corazón desanimado de David se llevó a 600 hombres. El desanimado no le importó afectar a 600. Es que no fue uno, ni fueron 2. Fueron 600 hombres.
Y contándolo, dice, a los 600 hombres, cada uno con sus familias. O sea, no, el corazón descontento de David no solamente lo afectó a él. El desánimo no solamente afectó a David, afectó a todos los que él estaba liderando. Vea lo peligroso que es el desánimo. El desánimo, si le damos puertas, nos afecta a nosotros y afecta a toda la iglesia y a toda nuestra familia y a todo nuestro linaje. Por eso tenemos que romper en el nombre de Jesús con todo desánimo que haya querido venir a tu vida. David afectó a cada uno. La deserción de David afectó a los 600 hombres con sus familias. Pero qué lamentable que David tampoco pensó. Dice que se llevó consigo a sus 2 mujeres. Ni siquiera pensó en las mujeres de él. No pensó en nada más que en lo que él estaba viviendo. Fue tan egoísta que sacó a todos del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, y se lo llevó a un lugar donde adoraban ídolos. Y tal vez usted diga: no, pastora, yo no me llevo a nadie a adorar ídolos. Pero sabe, cuando nos salimos del pueblo de Dios y nos vamos al mundo, eso es lo que andamos haciendo, adorando ídolos. Y dice: y moró David con Aquís en Gat. Y hubo un tiempo atrás, en primera de Samuel 21, usted lo va a buscar en la casa, 21 del 10 al 15. Ya David en una ocasión había intentado estar con Aquís. Si usted lo lee ahí, en un tiempo atrás David había ido donde Aquís, había buscado refugio donde Aquís. Y yo no sé si usted lo ha leído o ha escuchado, pero dice que David, para que Aquís, como era un enemigo del pueblo de Israel y sabían de dónde venía David, y dice que David se fingió loco. Y entonces dijo el rey Aquís, dijo: ya no hay bastante loco ya aquí en esta tierra como para venir y agarrar uno más. Y entonces David huyó para que no lo mataran. ¿Se acuerdan de esa historia? Y si no, léalo. La Biblia tiene un montón de historias interesantes. Hasta loco se hizo David, como muchos de los que nos hemos tenido que hacer los locos en algún momento. Y resulta que en ese tiempo Aquís no recibió a David. David en ese momento llegó solo. Él llegó haciéndose loco solo. ¿Sabe por qué en esta ocasión Aquís recibió a David? Número 1, porque le convenía. David no iba solo. David iba con 600 hombres. Ni tonto que fuera Aquís para desperdiciar un ejército de 600 hombres más. Dice: bueno, ok, no viene solo, viene liderando 600, me sirve para atacar al pueblo de Dios. No, es que el enemigo no se lleva entre las patas a la gente, ¿sabe? Porque sí, nada más no. Porque sabe que si se lleva a alguien, empieza a afectar a los verdaderos hijos de Dios. ¿Y sabe por qué más se lo llevó? Se lo lleva porque tiene 600 hombres, pero también se lo lleva porque tienen un enemigo en común. Ahora estarían David con Aquís peleando contra Saúl. Tremenda historia. Y dice: vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gat y no lo buscó más. David logró su meta inmediatamente. Ya no quiero que Saúl me busque más. Y la única forma en que Saúl no lo buscara más era teniéndolo lejos. Y entonces así fue. Ahora ya David se encontraba no siendo perseguido por Saúl, se encontraba siendo sometido por un nuevo amo llamado Aquís. Ahora el que tenía dominio sobre David era un filisteo. ¿Quién lo diría? Imagínense, un filisteo
vamos a leer Primera de Samuel 17:23. Primera de Samuel 17:23. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, dice, y las oyó David. Y vamos a saltar al 41 al 50 y dice: y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo un poco, porque era un muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: soy yo perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y las bestias del campo. Y sabemos cómo termina la historia. Dice en el versículo 50: así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David, dice, espada en su mano. A David, en el capítulo 27, se le olvidó esta gran victoria que había obtenido. Se le olvidó que él estaba peleando a favor del pueblo de Dios. A David se le olvidó que el que le dio la victoria no fueron las 5 piedras y la honda. A David se le olvidó que Dios, el que le había librado del gigante, lo podía haber librado de Saúl. Y dudando de lo que Dios podía hacer con él y a través de él, se fue a formar parte del ejército de los filisteos. Se unió con el enemigo. Vuelva a ver a alguien y dígale: David se unió con el enemigo. Y me encontré algo tan triste en los estudios que impactó mi corazón. Es que dice que estuvo David año y 4 meses, es que no fueron unos días. Dice que estuvo año y 4 meses con los filisteos. Dice que David salía a pelear. Y dice que David mataba a los jezreelitas y a los amalecitas. Y los mataba, y dice que no dejaba que ninguno quedara con vida. Pero hay algo que impactó mi corazón. ¿Y sabe qué es? Que en ese transcurso en el que David pasa ese año y 4 meses, no escribe ni un salmo. Deja de escribir. Imagínense qué tan mal estaba su vida espiritual, que ya no existía esa canción del corazón que elevaba a Dios en los momentos no solamente de angustia, sino en los momentos donde Dios le permitía celebrar victorias. Qué triste, qué lamentable saber que el dulce cantor de Israel, saber que el hombre llamado conforme al corazón de Dios, por 1 año y 4 meses no le salía, no le brotaba una canción para exaltar al que le había dado grandes victorias en el pueblo de Israel. Es que lo primero que el desánimo viene a hacer en la vida de alguien, de un hombre, una mujer de Dios, que le abre las puertas al enemigo, ¿sabe qué es lo primero que le quita? La adoración. Hoy no tengo ganas de alabar, hoy no tengo ganas de adorar, hoy no tengo ganas de cantar. Lo primero que el enemigo hace con el desánimo es robarte la canción y la adoración que le pertenece al Rey de Reyes y Señor de Señores. David por año y 4 meses no cantó, por año y 4 meses no adoró. Sabía tocar un instrumento, pero una melodía sin letra desde adentro es solamente, como dice en 1 Corintios, como címbalo que retiñe. Una melodía, una nota sin presencia de Dios son solo golpes en el aire.
David dejó de escribir. David dejó de cantar. El dulce cantor se quedó mudo. Y no mudo literal, sino que no le salía adoración desde adentro. Cuando el desánimo viene a tu corazón, no tienes ganas de adorar. No permitas que el desánimo venga a tu corazón. Empieza y provoca. Sí, yo me he sentido mal muchas veces. ¿Sabe? Han habido momentos en que yo he dicho: hoy no tengo ganas de ir. Sí, a los pastores también nos pasa. Han habido momentos en que han pasado circunstancias difíciles, situaciones que han golpeado mi alma, que han quebrado mi alma. Pero ¿sabe qué es lo que yo entendí? Que el enemigo puede venir a golpear, pero no me va a robar lo que le pertenece a mi Rey de Reyes. Si lo único que va a salir de mí cuando esté pasando un proceso de desánimo es la canción del corazón, se lo voy a dar con gozo, se lo voy a dar con alegría. Voy a disfrutar en la casa, voy a disfrutar en su presencia, porque el enemigo no se va a robar la gloria del que todo lo merece, el Rey de Reyes y Señor de Señores. El diablo no se va a robar lo que le pertenece al Todopoderoso, mi adoración. Empieza a escribirle a Él. Empieza a escribirle canciones de amor. Pastor, es que no soy poeta, pero sabes, cuando estamos enamorados de la presencia de Dios, de repente empieza a brotar una adoración, de repente empieza a brotar una canción desde adentro. Y cuando estamos conectados con la presencia de Dios, el desánimo no tiene parte con los hijos de Dios. El desánimo no tiene parte con aquellos que estamos enfocados en Dios. Lamentablemente, ¿sabe? David durante año y 4 meses no le cantó al Señor. Se convirtió en un enemigo de Dios. El que había escrito el Salmo 19:1, que decía, yo no sé cómo era la melodía, pero decía: los cielos cuentan tu gloria. ¿Será que usted puede tomar su Biblia en el tiempo de desánimo y cuando todo está oscuro usted puede decir: los cielos cuentan tu gloria, el firmamento anuncia la obra de tus manos? Y yo entiendo que yo soy la obra de las manos de Dios. ¿Cómo no darle alabanza? ¿Cómo no darle adoración? ¿Cómo no exaltarlo? Si Él me formó, si Él me creó, si Él lo ha hecho todo para su gloria y su honra. Yo no cambio una canción desde adentro por una simple melodía sin peso de gloria. Y David se convierte en un malote. Diga, un malote. Diga, el adorador se convirtió en un bandido. Vuelva a ver a alguien y dígale: esto pasó en la Biblia. El adorador se convirtió en un bandido. Y dígale a alguien, vuelva a ver a alguien y dígale: sabes, yo te estoy viendo, no te veo como un bandido. A ver, ahí hay uno que ya ahora sí llegó mi momento de decirle bandidote. No, dígale: yo no te veo como un bandido, yo te sigo viendo como un adorador. Yo te sigo viendo como un hombre de Dios y una mujer de Dios. Aleluya. Y dice que David se convirtió en un bandido. Ya leímos la historia. Dice que David se fue donde Aquir y empezó a pelear y mataba gente. David se convirtió, después de que era un adorador, en un matagente.
Y tal vez usted diga, no, pastora, pero yo no ando matando a nadie. No, ¿sabe qué? No es que lo ande matando literal. Muchas veces andamos matando ministerios espiritualmente, ¿sabe? Dando juicios que no nos corresponde a nosotros dar, hablando lo que no nos corresponde a nosotros hablar. No es matar literal. A veces matamos al hermano espiritualmente. Muchas veces matamos al pueblo de Dios con palabras. Y tenemos que romper con eso, iglesia. Este 2024 tenemos que ser gente sana, gente que camina en la presencia, gente que cuida la presencia de Dios. Y una manera de cuidar la presencia de Dios es cuidando lo que sale de mi boca. Vuelva a ver a alguien y dígale, la nueva ocupación de David era que era un bandido errante. Dígale, un malote. Dice, y subía David con sus hombres y hacían incursiones contra los jesuritas, los jezritas, los amalecitas, porque estos habitaban de largo tiempo la tierra, desde como quien va a Shur hasta la tierra de Egipto. Y asolaba David el país y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos, las ropas, y regresaba, dice, a Aquis. Vea todo lo que hacía David. David los mataba, no dejaba ni uno con vida. Y para rematar, se llevaba todo el botín, se llevaba todos los bienes. Dice que David subía con sus hombres e incursionaba. En la palabra en hebreo, incursionar, significa despojar. Imagínese, el hombre de Dios despojando gente, el hombre de Dios matando gente. Parece una mentira, pero era una realidad. Y si hay algo que le puedo encontrar bueno aquí, hay algo bueno, ¿sabe qué fue lo bueno que le encontré? Tenía un poquito de temor, porque no estaba atacando a Israel. Tenía un poquito de temor, pero no estaba atacando al pueblo de Dios. Por eso él mataba a todos los enemigos, a los amalecitas, a los jezritas. Dice que los mataba a todos ellos, porque si quedaba uno vivo ahí, venían y le decían a Kir. A él no le servía dejar gente viva. Tenía todavía un poquito de temor y no atacaba al pueblo de Dios. Y aquí no hay, ni en San Ramón, ni en las iglesias hijas, pero en otros lugares nos encontramos gente que no tiene respeto por el pueblo de Dios. Lo mismo le da hablar del enemigo como hablar del pueblo de Dios. Lo mismo le da hablar del hombre que anda en el mundo como el pastor de la iglesia. Lo mismo le da hablar de la gente de afuera que lidera el gobierno como hablar de los líderes de la congregación. Aquí no hay de esos, gracias al Señor. Aquí no hay. David dice que no dejaba con vida ni hombre ni mujer. Aunque no era un enemigo directo del pueblo de Dios, era un hombre asesino, era un hombre ladrón. Y Aquis le preguntaba, ¿de dónde vienes? Y él le decía de dónde venía. Le decía que él venía del Negev de Judá y el Negev de Jeramel, en el Negev de los Ceneos. Y le decía, ni hombre ni mujer dejaba David con vida para que viniesen a Gad, diciendo, no sea que den aviso a nosotros y digan, esto hizo David. O sea, David venía con mentiras a Aquis. David le decía, vengo del Negev de Judá. David le mentía a Aquis porque él quería hacerle ver que estaba atacando a sus enemigos.
para poder congraciarse con Él. Hay gente que anda atacando solo para congraciarse con alguien. Pero aquí no, diga. Ni mujer ni hombre deja a David con vida para que viniesen a Gat. Dice que los mataba, les quitaba todo. Esto me lo encuentro en el capítulo 27 de Primera de Samuel. Pero más adelante, ¿sabe qué me encuentro? Más adelante me encuentro en Segunda de Samuel capítulo 11. Me encuentro el que mató a aquel montón de hombres y que los despojó. Me encuentro también matando a uno de sus mismos del ejército. Qué triste, ¿verdad? Nosotros no podemos ser así. No podemos andar buscando cómo dañar a los mismos nuestros. Y David se había acostumbrado, ya había abierto un derecho legal, había abierto una brecha al enemigo. El enemigo estaba haciendo estragos y sí, ya había pasado mucho tiempo, pero había algo que se había gestado hacía tiempo atrás. Había un derecho legal que lo llevó a hacer en este nuevo capítulo. También lo mismo que hizo tiempo atrás, mató a Urías, uno de los mismos de su ejército, porque se enamoró, dice, de su mujer, de Betsabé. Ya había sabido cómo era que se desechaban a los enemigos, matándolos. Y volvemos al al versículo 12 de Primera de Samuel 27. Y Aquís creía a David y decía: Él se ha hecho abominable a su pueblo de Israel y será siempre, dice, mi siervo. David estaba atrapado. Dice Aquís: va a ser siempre mi siervo. Eso es lo que quiere que el enemigo, que nosotros seamos sus siervos. Pero diga: lo siento, yo soy siervo de Dios. Yo fui diseñado para servirle al Señor. Yo fui diseñado para establecerme en la casa del Señor. Fui diseñado para tener un solo amo. Mi amo es el Todopoderoso. Mi amo es el Rey de Reyes. Mi amo es el Espíritu Santo. Él es el que me gobierna. Y ahí dice que más adelante, en el versículo 1 y 2 del capítulo 28, ya vamos terminando porque quiero que oremos. Aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron fuerzas para pelear contra Israel. Y dijo Aquís a David: ten entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. Y David respondió a Aquís: muy bien, tú sabrás que lo hará tu siervo. Y Aquís dijo a David: por tanto, yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Como él pensó, como Aquís pensaba que David había pasado su tiempo, su año y 4 meses, atacando al pueblo que le pertenecía a Israel, al pueblo de Israel, él pensó que esta vez David lo iba a cuidar. David iba a estar con él. ¿Y sabe qué dijo David? Que él lo iba a hacer. David le dijo que sí. Y usted tal vez diga: qué bárbaro David. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido el comportamiento que David tuvo? Muchos de nosotros hemos tenido muchas veces el comportamiento que David tuvo. ¿Y qué lo llevó a tener todo ese comportamiento y todo ese montón de cosas que hizo? El desánimo. Porque lo primero que hizo fue hablar a su corazón: ya yo estoy cansado, me voy a ir de aquí, del pueblo de Dios. El desánimo lo llevó a cometer estragos. Y sabe, tal vez usted diga:
Pastora, cuénteme en qué paró todo esto. Entonces David peleó contra el pueblo de Israel. ¿Sabe qué? En medio muchas veces de las malas decisiones que nosotros cometemos, que nosotros, tenemos, Dios mete su mano y nos saca y nos vuelve a posicionar en el lugar que Él diseñó para nosotros. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene misericordia de quien Él quiera tener misericordia. Porque Dios tiene misericordia de nosotros, de donde Dios nos sacó y nos posicionó en un lugar de honor, de privilegio, simple y sencillamente porque Él tiene misericordia de quien Él quiera tener misericordia. Él es Dios. Y resulta que ahí le voy a contar, le voy a resumir, pero usted lo va a leer en su casa completo. Resulta que más adelante, cuando ya estaban listos para ir a pelear, resulta que vienen uno de los del ejército de Aquir y le dice: vieras que David, yo lo veo como que anda aliado por allá con los de Israel, y por ahí he escuchado, mejor despídelo para su pueblo. Él no tiene que estar en este lugar con nosotros. Y dice que Aquir se sentía bien con David, lo quería, aparentemente, porque ¿sabe qué hizo? Lo pudo haber matado, pero ¿sabe qué hizo? Llamó a David y le dice: mi gente está diciendo esto, mejor vaya, devuélvase a su pueblo. Y se volvió David al pueblo que Dios había diseñado para que caminara en él. A esto solamente le puedo llamar misericordia de Dios. El que le había dado la espalda a Dios, el que había matado, el que había despojado, ¿sabe? La misericordia de Dios le vuelve a alcanzar. Quizá hoy tenemos que apegarnos a la misericordia de Dios. Quizá hoy tenemos que correr a la misericordia de Dios, porque muchas veces hemos actuado, nos hemos aliado con el enemigo, hemos caminado con el enemigo a causa del desánimo y nos hemos salido. Quizá hoy Dios le está hablando a alguien y le dice: es tiempo de que te vuelvas a tu pueblo y empieces a hacer lo correcto. Quizá Dios hoy te está diciendo: es tiempo de que te alinees, echa de tu vida el desánimo y apégate a la misericordia de Dios. David regresó a Israel. Tal vez usted diga: pastora, yo nunca me he ido. La palabra de Dios dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Quizá necesitamos volvernos a Dios. Quizá el desánimo cobró ventaja y nos hemos estado alejando poco a poco de Dios, viéndonos en lo físico, pero espiritualmente estamos lejos. Hoy tenemos que correr a su presencia. Hoy tenemos que correr a su misericordia. Hoy necesitamos hacer las cosas bien delante de Dios. Si hay algo bueno que tiene que ocurrir este 2024, tiene que ser que hay gente que antes de salir y aliarse con el enemigo, corre a la presencia de Dios, se mete con el pueblo de Dios, se alista para la batalla con el pueblo de Dios. Y terminaremos, le aseguro, este 2024 en victoria. No es porque yo lo diga, no es porque yo lo esté profetizando. Vamos a terminar en victoria cuando decidamos caminar, caminar sometiendo nuestra vida a la presencia de Dios. Yo puedo venir y puedo orar por usted y puede caer para atrás y puede sentir escalofríos, pero lo único que puede hacer que su vida sea transformada es que su corazón todos los días se rinda ante la presencia de Dios, camine sometido a la presencia de Dios, se meta con Dios en la mañana, al mediodía, a toda hora, a todo tiempo. No permita que le roben a usted la oportunidad de caminar, ¿sabe?, exaltando y glorificando al único que merece ser glorificado. David por año y 4 meses
no escribió canción. Por año y 4 meses no había una canción para Dios. El enemigo le robó la oportunidad de que el dulce cantor adorara al Señor con libertad, como lo hacía mientras cuidaba las ovejas, como lo hacía mientras cuidaba aquel rebaño, como lo hacía en cada momento de su vida. No permitas que el enemigo, que el desánimo venga y te robe la oportunidad de adorar y exaltar al Señor, no con una canción, con tu estilo de vida. Ahí donde usted está, yo le invito a que puedas, por favor, ponerte de pie.